distinto. No es predecir el futuro, sino entender lo que ha pasado. A lo mejor eso no es tan sexy y por eso es una visión que ha demorado 100 años en tratar de percolar, porque no hay cosa más chévere, uno como economista, que venga el periodista y te diga, ¿y cuándo tú crees que va a ser la inflación? Y uno tira el número y esperas que el año que viene nadie se acuerde de qué fue lo que dijiste. No, es así. O pones 3 economistas y, digamos, a ponerse de acuerdo y salen 4 interpretaciones, y cosas de este tipo, ¿no? Y me disculpan los economistas aquí del foro. Yo también me considero economista, por cierto. Pero bueno, creo que la riqueza del pensamiento social no se agota en estos estancos de ciencias que nos han creado, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de buscar la verdad. Y bueno, por último, esta visión de eficiencia en la asignación de recursos, que es el norte de las políticas de antimonopolio convencionales, es buscar que los recursos se asignen de la manera eficiente. Pero resulta que entras en cláusulas como creo que es la del artículo 12 de la ley de ustedes, la que habla de excepciones, por regla de la razón, o excepciones a la condena de acuerdos restrictivos, por ejemplo. Les pongo un ejemplo, un acuerdo de restricción vertical entre un proveedor y un distribuidor, se supone que en sí mismo eso debería ser condenable, ¿no es cierto? Porque excluye la competencia del que no tiene la exclusividad, aguas abajo. ¿Me siguen? O sea, si yo le doy imagínense ustedes que yo como fabricante de estos micrófonos le doy la exclusividad para vender los micrófonos de la marca Nacho de León al individuo que está, al distribuidor que está en Guayaquil, y prohíbo que todos los demás, o sea, no le doy la distribución a nadie más, se la doy solo a él. Bueno, eso ¿saca o no saca del mercado a todos los que no tienen la exclusividad? Lo saca, evidentemente, por lo menos estos micrófonos no los va a poder vender. Debería ser condenable ese acuerdo. Lo cierto es que los míos, los de Nacho de León, los con el sello inigualable, esos excluyen a un competidor, a los que no la tienen. O sea, teóricamente, ese ejemplo nos debería llevar a la conclusión de que cualquier tipo de acuerdo de distribución vertical debería estar prohibido. Pero la intuición nos dice que eso no debería ser así. Y esa es una intuición correcta. ¿Por qué razón? Porque si ustedes no le dan la exclusividad a un fulano en un territorio, ¿qué incentivos puede tener ese individuo para salir a vender, a pararse todas las mañanas? O sea, imagínense ustedes, no les pongo el ejemplo de los micrófonos, que es muy aburrido, el ejemplo de los automóviles. Los distribuidores, yo sé que todo el mundo tiene un cuento contra los distribuidores de automóviles, yo también tengo los míos, pero imagínense teóricamente este ejemplo, el distribuidor de la Toyota en Guayaquil o en Quito. Ese tipo tiene que hacer ¿qué? Tiene que entrenar su personal. ¿Para qué? Para que sepan cuando vengan los clientes, saber qué tipos de vehículos son los que van a vender, ¿no es cierto? No que esté, digamos, el comprador haciendo preguntas y el vendedor no tenga la menor idea. O sea, si tú has ido para un vendedor de automóviles, sabes que los tipos son unos tigres vendiéndote carros porque te describen las cosas de una manera que lo ponen a uno en total desventaja. Uno no sabe si al final del día todo eso que están diciendo es verdad o mentira. Pero en todo caso cuentan con una información que en algún momento se tuvieron que aprender. ¿Qué incentivo podría tener esa gente en hacer esa inversión en tiempo, en dinero, en dejar de hacer otras cosas que les producen ingresos para dedicarse a aprender? ¿Qué inversión va a hacer el vendedor exclusivo, el representante exclusivo, en pagar unas muchachas, modelos que estén enseñando los carros, en desarrollar sistemas ¿cómo se llama?, de mantenimiento, de servicios de los automóviles, en entrenar a su gente, si no es porque espera ser el único que está vendiendo esa marca? Porque si tú tienes un tipo que está al lado, que tiene la misma capacidad de vender esos productos, ¿cuál va a ser el incentivo de este señor? Bueno, que este ponga las modelos y yo vendo los carros más baratos. Los clientes se informan con las modelos, pero después vienen a mi tienda y me compran los carros a mí. ¿Sí o no? La hipótesis es, si tú no le das esa ventaja inicial al exclusivo, el consumidor no va a obtener información para poderse comprar el carro, en definitiva. O sea, lo que va a obtener es una información sobre cuál es el carro más barato, punto. Pero no cuáles son las características del precio, de calidad, de qué producto. Y vamos a estar claros, si yo voy a comprar un carro, no lo voy solamente a comprar por el precio, porque por el precio me pueden vender una lata con 4 ruedas. O sea, trato de ver, digamos, rendimiento, duración, amortización, veo 1000 cosas cuando uno compra un carro. La pregunta es, ¿de dónde sale toda esa información que beneficia al consumidor? O sea, porque el consumidor no la tendría accesible. Los mercados se interactúan cuando hay información.
manera que un factor importantísimo es cómo se genera esa información. Y si no hay los incentivos, sencillamente no se genera esa información. O sea, lo demás es utopía. O sea, lo demás es un cuento de camino. Entonces la pregunta es, ¿tú puedes crear esas condiciones prohibiendo este tipo de acuerdos? Bueno, yo no estoy diciendo que todos estos acuerdos sean competitivos, hay algunos que no lo son, y por esa razón quedan encuadrados dentro de una regla de excepción que hay que examinar caso por caso. Pero lo que sí estoy diciendo es poniendo el ejemplo teórico, digamos, para ilustrar el por qué no todos los casos pueden ser prohibidos y tienen que haber excepciones. Porque si no, ese artículo no estaría escrito así en la ley. Lo que diría es, se prohíben todas las restricciones verticales, punto. Y no hay más discusión. Entonces las empresas tendrían que apelar a otros sistemas de organización. En la realidad, estoy seguro que esto es mucho más complicado de lo que yo estoy describiendo acá. Yo simplemente lo que estoy diciendo es, tratando de poner un ejemplo teórico para ilustrar por qué existe esa prohibición junto con una excepción. Porque si no estuviera, si todos los casos fueran negros, ¿para qué vamos a buscar cuáles son grises? Todos son negros, punto. A lo que habría es una prohibición que en política antimonopólica se llama prohibición per se, que es un poco la que aplican para los acuerdos horizontales de precios. Cuando hay acuerdos horizontales de precios, nadie se hace estas preguntas de si algunos benefician o no a la competencia. Sencillamente, todos se prohíben. ¿Por qué se prohíben? Oye, estoy seguro que puede que hayan acuerdos de precios que sí benefician a la sociedad. Teóricamente puede demostrarse. Pero es tan fastidioso, tan elaborado, y son tan pocos los casos que por política de administración de justicia, sencillamente se entablan todos dentro de una regla per se y se prohíben de entrada. Pero ese no es el caso ni con concentraciones económicas, ni con distribución de mercados, ni con prohibiciones verticales, ni con franquicias, ni con precios mínimos de reventa. Todos estos son casos que requieren un análisis casuístico. Y eso significa, ¿qué cosa? Que las autoridades de competencia y los abogados que asesoran a empresas o a la superintendencia tienen que entrar a ver el mérito concreto de estos casos. Eso significa que tienen que arremangarse la camisa y empezar a ver tamaño del mercado, si las empresas compiten o no dentro del mismo mercado. Ah, si es uno solo. Bueno, déjame ver, ok, aquí hay un indicio grave de que puede que haya un poder de mercado. Pero ojo, la ley no dice que el poder de mercado por sí mismo sea prohibitivo, que sea sancionable, que se prohíba. Tiene que haber además una conducta. ¿Y cuál es esa conducta? La exclusión. Ah, sí, pero tiene que ser una exclusión que además no sea una exclusión eficiente, como esa que un ejemplo, digamos, acabo de mencionarlo. O las franquicias, por ejemplo. Todo el mundo hablabas, por ejemplo, del caso de McDonald's y hay otros casos de franquicias. Que las franquicias son contratos que permiten que una empresa transmita know-how y tecnología para que otras empresas situadas en ciertos territorios desarrollen esos productos bajo ciertos estándares que se definen en manuales. O sea, es un contrato vertical, pues no es entre competidores, sino entre personas que están en distintos puntos de la cadena productiva. Si tú vendes, yo qué sé, agua, refrescos y leche, y tú eres monopólico en el agua, eres el único que está en el mercado, lo que te van a decir muy posiblemente, si tú vendes, va a haber primero una gran discusión sobre cuál es el mercado relevante, nuevamente, ¿no? El punto que tú decías por allá. ¿Cuál es el mercado? ¿Es la leche, ¿es el agua solo o es el mercado de todas las bebidas posibles? Eso se ha planteado en varios casos, por cierto, sobre todo entre demandas que se han incoado Pepsi-Cola y Coca-Cola, y ¿sabes? Siempre está presente esa definición de mercado. Pero no solamente a nivel de producto, sino también a nivel geográfico. O sea, tú eres el único proveedor de agua en esa región, o tienes de pronto cero arancel para importar esa agua y los costos de transporte son muy bajos, y por lo tanto, si tú pones un precio muy elevado, el fulano importador te trae agua Evian de París y te la pone a precio más bajo que la que tú vas a poder vender. Entonces, no tienes poder de mercado en esa situación. O sea, tú primero defines el mercado. Y después entonces entras a ver si tienes poder de mercado bajo esa definición de poder de mercado. Una vez que estableciste cuál era el producto y cuál era el ámbito geográfico, defines tu participación dentro de ese mercado y ahí tomas ya una primera determinación, que además está trasegada por otros conceptos. Por ejemplo, si en ese mercado hay eficiencias o no, hay barreras de ingreso o no, hay otros.
Tú puedes ser uno, supongamos que no eres el único, sino que hay 2 vendedores, pero tú tienes el 70%, el otro el 30%. ¿Eso te da poder de mercado? Mira, no lo sé, depende. Hay que ver cómo es el comportamiento de precios ante un incremento hipotético que tú pudieras hacer. Porque a lo mejor la percepción del consumidor es que la marca no es tan importante y que agua es agua, y en definitiva, si tú le subes el precio, el otro se va para el otro lado. Entonces, en realidad, tú no tenías poder de mercado. Pero todo ese es un ejercicio intelectual que tú tienes que hacer para poder determinar eso. Ahora, todo esto es dentro de esta lógica de mercado cerrado. Si te fijas bien, esta es la visión neoclásica, donde el mercado cerrado viene a ser ¿qué? Sustituibilidad de la demanda, sustituibilidad de la oferta. Sustituibilidad de la oferta es esto que acabo de decir, ¿no? Si el producto compite en mercados geográficos amplios o pequeños, etcétera. O